Hagamos siempre del capítulo 12, referente a equilibrio. ¿Qué observan en la imagen? Un brazo. Un brazo, ¿qué más? Bueno, varios huesos. Y en las figuras que representan los flechas que están en azul. Me imagino que son los puntos de fuerza que hace el brazo al moverse. O son las fuerzas que están siendo aplicadas en el brazo, ¿verdad? Sí. Entonces, el enunciado nos dice que hay una fuerza F sub M, que es esta que tenemos acá, requerida por o efectuada por el músculo deltoides para mantener estirado el brazo como se muestra en la figura. Nos dicen que la masa del brazo es 3.3 kilogramos y eso lo ocupamos en esta parte de acá, ¿verdad? Es decir, la masa corporal es 3.3 kilogramos. Si tenemos una masa y lo multiplicamos por la aceleración, entonces vamos a tener un peso. Entonces, en el inciso A nos piden que calculemos cuánto es la fuerza que ejerce el músculo deltoides. Pero en el inciso B nos hablan de esta otra fuerza, que es la fuerza que está siendo ejercida por el hombro. Para que ayuda a que todo el sistema esté en equilibrio. Entonces, si analizamos esto, si queremos tener el brazo completamente extendido, ¿cuál podría ser un punto probable de pivote para el brazo? ¿Dónde estaría? Si ustedes estiran ahorita su brazo y lo intentan mover, ¿cuál es el punto de pivote? ¿Cuál es el punto del cual no se estaría moviendo de su brazo? ¿O cuál sería el punto a través del cual estaría girando? El hombro. El hombro, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar el hombro como nuestro pivote. ¿Y qué representa el pivote? Bueno, el punto a partir del cual está girando el brazo. El brazo se puede subir o se puede bajar, pero la ubicación que está en el hombro no se va a mover. También entendemos que en el codo puede ocurrir lo mismo, ¿verdad? Pero en este caso, el interés es de que el brazo esté extendido. Entonces, si el interés es que el brazo esté extendido, perdón, entonces por lo tanto el codo no se va a mover en ese punto, sino que siempre va a estar completamente estirado, ¿verdad? Entonces, para poder conocer la fuerza F sub M, o la fuerza del músculo deltoides,
tenemos que analizar las condiciones de equilibrio. Bueno, si recuerdan, la vez pasada habíamos mencionado que para poder alcanzar un equilibrio mecánico, ocupamos que las sumatorias de fuerzas sean igual a ¿cuánto? ¿Recuerdan? ¿Cuánto deben ser las sumatorias de fuerzas? 0. Igual a 0, ¿verdad? Pero también la sumatoria de torques debe ser igual a ¿qué? Para que exista equilibrio mecánico, la sumatoria de torques es igual a ¿cuánto? También a 0. 0, ¿verdad? Recuerden, si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, entonces tenemos un equilibrio translacional. Si la sumatoria de torques, perdón, si la sumatoria de torques es igual a 0, entonces lo que tenemos es un equilibrio rotacional. Y si la sumatoria de fuerzas y sumatoria de torques ambas son igual a 0, entonces lo que tenemos es un equilibrio mecánico. Entonces, ¿qué pasa aquí? De momento, desconocemos el valor de la fuerza del músculo deltoides. También desconocemos el valor de la fuerza que se está aplicando en el hombro, ¿verdad? Entonces, en este punto, intentar hacer una sumatoria de fuerzas quizás no es tan fácil. Pero si nos fijamos en este punto, si intentamos hacer sumatoria de torques, nos damos cuenta que esta fuerza aplicada en el hombro está siendo aplicada exactamente en el pivote, ¿verdad? Y recuerdan qué pasa si aplicamos una fuerza exactamente en el pivote, a que es igual el torque. ¿A cuánto, perdón? Fijémonos en esto. Estos 24 centímetros corresponden al brazo palanca de donde se aplica el peso. Estos 12 centímetros corresponden al brazo palanca de la fuerza aplicado por el deltoides. Pero en el caso del brazo palanca de la fuerza aplicada en el hombro, observamos que es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Por qué? Porque esta fuerza está siendo aplicada en el mismo hombro. Entonces, por lo tanto, el brazo palanca es la distancia que existe desde el pivote, que es este que tenemos acá, hacia donde se aplica la fuerza. Y si la fuerza se aplica en el mismo pivote, entonces R es igual a 0. Entonces, a pesar de que se esté aplicando una fuerza, el torque generado por esa fuerza es igual a 0. Mientras que en el caso de acá, el pivote es este que tenemos acá, pero la fuerza aplicada está en este punto. Por eso el brazo palanca para la fuerza del deltoides es 12 centímetros. Y en el caso del peso del brazo, este es el pivote, pero el peso está siendo aplicado en este punto. Entonces tenemos un brazo palanca de
24 centímetros. Ahora, el peso, si solo existiese el peso del brazo, ¿en qué sentido haría girar el brazo? ¿A favor de las manecillas del reloj o en contra de la dirección de las manecillas del reloj? A favor, Teo, de las manecillas. En el mismo sentido, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, si esta fuerza hace que gire en este sentido, ¿qué signo va a tener su torque? Negativo. Muy bien. Y el deltoides o la fuerza del deltoides, si solo existiera esta, ¿en qué sentido haría que girase el brazo? ¿A favor o en contra de las manecillas del reloj? A favor. Obsérvenlo bien. Recuerden que esto equivaldría a que tenga una fuerza que esté más o menos en esta dirección y otra que esté en esta dirección. La componente horizontal no va a hacer nada porque va hacia el hombro. En ese caso el ángulo sería de 180 con R, pero esta componente que tenemos acá sí actuaría. ¿En qué sentido haría que girase esta? En contra, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tiene que ser positivo. Y el torque generado por la fuerza en el hombro no importa porque el brazo palanca es cero. Entonces, para este caso, iniciaremos con el inciso A, con una sumatoria de torques. ¿Por qué? Porque es donde podemos resolver en el momento. Sumatoria de fuerzas, no es que no podamos, pero no tenemos toda la información. Entonces, sumatoria de torques debe ser igual al torque generado por el hombro más al torque generado por el músculo deltoides menos el torque generado por el peso. ¿Verdad? En este punto nosotros ya introducimos los signos, entonces ahora lo trabajamos con las fórmulas generales. Entonces la sumatoria de torques tiene que ser que igual a cero. Este término tenemos que hacerlo, pero lo vamos a desarrollar. Desarrollando la ecuación de cada uno de estos. Ya, R, PM multiplicado por la fuerza M que desconocemos y estamos interesados en calcular.
El torque generado por el peso del brazo lo podemos pasar para el otro lado. Así queda positivo. Sería en este caso la fuerza aplicada es el mismo peso. Ponemos la ecuación. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que el R es igual a 0. Entonces, todo el término termina siendo igual a 0, ¿verdad? Entonces, podemos escribir cuánto es este valor. Ya lo habíamos encontrado, es este de acá, ¿verdad? Ahora, lo ocupamos expresado en ¿qué? En metros. Por lo tanto, este sería igual a 0.12 metros. El valor de la fuerza del deltoide es lo que andamos buscando. Ahora quizás aquí la parte más complicada. ¿Cuánto es el ángulo que se forma entre el vaso palanca y la fuerza? ¿Qué ángulo ven? Si hay dudas, entonces podemos dibujarlos. El brazo palanca va en esta dirección. Sería R, F, M. Pero la fuerza que está generando el músculo la tenemos en esta dirección, ¿verdad? Según la figura. ¿Qué ángulo existe entre el brazo palanca y la fuerza para este caso? $165. Sí. Ahora vamos con el caso del peso del brazo. La distancia donde se aplica la fuerza es de 0.24 metros. La figura nos dice que 24 centímetros, pasando los metros queda esto. Acá calculamos el peso. El enunciado nos da la masa, que es 3.3 kilogramos. Entonces acá es 3.3 kilogramos multiplicado por el valor de la gravedad, que es 9.8. ¿Y cuál es el ángulo que se forma entre el brazo palanca y el peso? Sin duda lo podemos dibujar. Este sería el brazo palanca y peso. Y el peso se está aplicando en esta dirección. ¿Qué ángulo es? 90 No. grados. Sí. Recuerden que es menos 90, pero nosotros ya asumimos el signo. Entonces no es necesario volverlo a considerar. Seno de 90, ¿cuánto es? 1 barra. Todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Entonces, despejando el valor de la fuerza que queremos conocer.
¿Cuánto les queda? Me quedan 5.07, pero no sé si está buena, pero sí lo hice como está ahí. ¿Alguien que confirme? ¿Cuánto dijo la compañera? Está escrito 5.07. No, hombre, a mí me salió peor, pero es que yo no estoy trabajando con calculadora científica. La ¿Cuánto volví a te sale? comprobar, la volví a comprobar y es que me comí el 3.3, me sale ahora 16.74. No sé si le sale así a los demás. Ay, me sale otro valor. Y me sale 249.9. Ay, no. Bueno, hagámoslo por partes. El resultado de todo lo que está arriba es igual a 7.762 de Newton metro en esta parte. Y el resultado de todo lo que está abajo es igual a esta cantidad. Entonces, se dividen. Da 249.6. ¿Alguien me dio así? Sí, es que lo que pasa es que la había hecho de un solo, pero es mejor por partes. Sí me dio. O si no, lo que tenés que hacer es después de la división, ponerlo entre paréntesis todo. O sea, Ah, a ya. salir de que en esta parte de acá tenés un paréntesis y lo vas a hacer de un solo. Gracias. O si no, lo hacen primero la parte de arriba y después la de abajo. Bueno, con esto ya sabemos el valor de esta fuerza. Ya no es una incógnita. ¿Y para eso qué aplicamos? Bueno, sumatoria de torques. Si queremos saber el valor de la otra fuerza que desconocemos, que es la que es eh, generada o aplicada por el hombro, entonces ahora lo que podemos hacer mano es la sumatoria de fuerzas. ¿Por qué no hicimos sumatoria de fuerzas en el primer caso? Bueno, solo conocíamos el valor de una fuerza, no de las otras dos. Entonces, si tenemos una ecuación y dos incógnitas, nunca se puede resolver, ¿verdad? En ese caso, avanzamos con este valor de acá porque notamos el brazo palanca de una de estas fuerzas era cero. Por lo tanto, su torque iba a ser cero.
Entonces nos quedaban dos torques para una ecuación y uno de los torques que era generado por el peso, conocíamos todos sus datos. Entonces nos quedaba un valor de torque, o si el torque relacionado al peso conocíamos toda la información, pero el torque generado por la fuerza del deltoides era una incógnita. Desconocíamos cómo se aplicaba. Entonces, por esta parte, lo que podemos hacer es hacer una sumatoria de fuerzas. Y muy importante acá, lo que nos piden es la magnitud de la fuerza y el ángulo en el cual actúa. Dicho de otra forma, lo que nos están pidiendo es que expresemos la fuerza en forma polar para poder determinar esos valores. Entonces, en el inciso B, lo que tenemos que hacer es la conservación de equilibrio de transracional. Dicho de otra forma, muy expresado en la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Entonces, para facilitarnos un poco la vida, hagamos un diagrama de cuerpo libre. ¿El peso en qué dirección actúa? ¿O sobre qué eje está actuando? Esa flecha azul, ¿hacia dónde indica que va la dirección? ¿Qué dirección está actuando el peso? Abajo, ¿Sobre qué eje? Y negativo. Y negativo, ¿verdad? Entonces, en esta dirección tenemos al peso. La fuerza del deltoides, que es la que acabamos de calcular, F sub M, ¿en qué dirección actúa? Segundo cuadrante. Segundo cuadrante, ¿verdad? Más o menos en esta dirección, ¿verdad? 15 grados arriba. Y la fuerza que estamos interesados en calcular, que es la fuerza que ejerce en el hombro, ¿en qué cuadrante estaría actuando? En el cuarto. Pero una flecha en el cuarto, ¿verdad? Pero no sé exactamente dónde. De momento lo vamos a dibujar ahí. Y desconocemos su ángulo. Pero, si recuerdan, estas las podemos descomponer a través de sus componentes, o podemos trabajar, perdón, a través de sus componentes. Bueno, para hacer sumatoria de fuerzas ocupamos descomponerlas.
quedaría de esta forma, ¿verdad? Recuerden que cuando trabajamos con sus componentes, lo que tenemos es una forma equivalente de trabajar con ellas. No es que estamos cambiando el resultado, sino que estamos trabajando con una forma equivalente de ellas. Por ejemplo, es lo mismo decir 4 que 2 más 2. Son formas equivalentes de expresar ese número. Entonces, igual acá, puede ser la fuerza total expresada en su magnitud, o la podemos expresar a través de sus componentes. Entonces, al final, lo que ocupamos acá en este caso es calcular cada una de sus componentes. Y después calcular la fuerza total. Entonces, si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, para que un vector sea igual a 0, entonces cada uno de esos componentes tiene que ser 0. Dicho esto, entonces podemos decir que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en X? Que se nos mira ese color, bueno. Fuerza M y fuerza J. Pero serían sus componentes, ¿verdad? Sí, porque sí. Entonces, la componente de J está actuando en la dirección hacia la derecha, o sea que es positivo. Y la componente de la fuerza M está actuando en la dirección hacia la izquierda, ¿verdad? De esta forma, ¿verdad? Sí. Sí. Permítanme, lo voy a hacer mejor como es. Motores de fuerzas en X es igual a 0. Entonces tenemos la componente J en X actuando hacia la derecha y la componente de la fuerza del deltoide actuando hacia la izquierda. Entonces, la componente del deltoide la podemos pasar a la derecha, ¿verdad? Vean, al otro lado del igual para que quede positiva. Entonces quedaría que la componente en X de la fuerza del hombro tiene que ser igual a la componente en X de la fuerza del deltoide. Bueno, y ahora lo que podemos hacer entonces es descomponer cada una de estas fuerzas. ¿Cómo calculan la componente en X de una fuerza? ¿Recuerdan? En ese caso, recuerden que la componente en X es igual a la magnitud multiplicado por el coseno del ángulo, ¿verdad? Pero en este caso, no sabemos cuánto es el ángulo para la fuerza J, ¿verdad? Entonces lo podemos dejar de ese lado, pero sí podemos resolver para el otro lado. Es decir, la componente en X de la fuerza J tiene que ser igual a la fuerza del deltoide multiplicado por el coseno del ángulo de esa fuerza. Entonces, bueno, si el es 15 y el valor de F sub M también ya lo conocemos, lo calculamos en el inciso anterior, es 249.
Entonces, sustituyendo esto, sería igual a decir 249.6 multiplicado por coseno de 15, ¿verdad? ¿Cuánto les queda? 241.09. 241.1, digamos. Entonces, esa es la componente en X para esa fuerza, ¿verdad? Ojo, hasta el momento no hemos descifrado cuánto es su magnitud ni su ángulo. Con este dato podemos llegar a eso. Entonces, para conocer ahora su componente en Y, ocupamos calcular su componente en Y. Y eso lo haremos aplicando sumatoria de fuerzas para Y. De igual forma, sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. ¿Por qué? Bueno, si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, entonces sus sumatorias de fuerzas en X y sus sumatorias de fuerzas en Y tienen que ser igual a 0. Entonces, en este caso, ¿qué fuerzas están actuando en Y? Bueno, está el peso, está en la componente en Y de la fuerza del deltoides, o la F, o esta fuerza que tenemos acá. Tenemos la componente en Y que andamos buscando, y tenemos desde el peso. Tenemos 3, ¿verdad? De momento, y quedaría de esta forma. ¿Cuál es nuestra incógnita en este caso? Perdón, lo voy a dibujar en otro color. Sería esa que tenemos en azul, ¿verdad? Entonces despejamos para ella. Quedaría de esta forma. Sí, ¿verdad? Entonces, para poder hacer ese cálculo, recordemos que la componente en Y es igual a la magnitud de la fuerza multiplicado por el seno del ángulo. Nuevamente, no conocemos el ángulo para la fuerza J, pero no nos interesa, lo que nos interesa es para la fuerza M. Para la fuerza M, el ángulo respecto al eje horizontal es 15. Entonces aquí sería la fuerza M multiplicado por seno de X menos la por la gravedad. Ya sustituyendo los valores, la fuerza M era de 249.6 multiplicado por seno de 15. La masa era 3.3 kilogramos multiplicado por la gravedad. ¿Qué valor les queda? Treinta y 32.26. Ojo, aquí muy importante, nosotros ya habíamos reconocido que esta fuerza actuaba hacia dónde, hacia abajo, ¿verdad? Empezamos a la figura. Sí, ¿verdad?
Entonces, ese en sí no es valor real, ¿verdad? Si va hacia abajo, tiene que ser ¿cuánto? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Entonces, la componente en Y es igual a menos 32.26 newton. Sí. Entonces, permítanme un momento, por favor. Perdón. Entonces, ahora que tienen las dos componentes, entonces lo que tenemos que calcular es la magnitud y el ángulo. Es decir, sabemos que FJ en X es igual a 241.1. Y sabemos que el valor de esa componente en Y es igual a menos 32.26. Sí. Pero lo que ocupamos calcular ahora es la magnitud y el ángulo. Entonces, si recuerdan, para poder calcular el ángulo, perdón, la magnitud de un vector, empleamos esta ecuación. La raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Y para calcular su ángulo, trabajamos con la tangente inversa de la división de la componente en Y entre la componente en X, ¿verdad? Entonces, la magnitud de la fuerza ejercida por el hombro debe ser igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Sustituyendo, la componente en X es igual a 241.1 newton y su componente en Y menos 32.26. Recuerden que en este caso, al estar al cuadrado, menos por menos queda más, ¿verdad? ¿Qué valor les queda? Mil doscientos ochenta y 1281.8.
No, tienes que darle un número más o menos entre 240 y 300. Si quieren, nuevamente hagámoslo por partes. ¿Cuánto es 241.1 al cuadrado? $58.1. 58.12. 241.1 al cuadrado. O sea, 241.1 por 241.1, ¿cuánto le da? ¿Cuánto es 241 al cuadrado? A mí me da como 58.000. 58.000, ¿cuánto? 58.129.21. Ajá. ¿Y cuánto es menos 32.26 por menos 32.26? Queda positivo, ¿verdad? Tiene que dar un valor cercano a 1000. 977.18. 977.18. Sí. Entonces, si ahora suman esos dos valores, ¿cuánto es? Sería como 60.000 algo, ¿verdad? 59.106.18. Repetime, por favor. 59.106.18. La raíz cuadrada de ese número. 243.11. Una pista para cuando estén calculando una magnitud es que el resultado que ustedes obtengan sí o sí tiene que ser mayor que la magnitud de cualquiera de las dos cantidades que metieron en sus componentes. O sea, si yo tengo un resultado que sea inferior a 241.1, el cálculo está mal hecho. El valor que debe resultar tiene que ser mayor que el mayor de las componentes. Y en este caso el mayor, ¿quién es? 241. Entonces el resultado que yo debo de esperar es que sea mayor que 241.1. Si el resultado me da inferior a este, está malo. ¿De acuerdo? Entonces ya calculamos la magnitud, ahora solo nos falta calcular que el ángulo. Entonces, en este caso, θ para la fuerza aplicada en el hombro debe ser igual tangente a la menos 1 de la componente en Y, que es menos 32.26, y la componente en X, que es 241.1. ¿Cuánto les queda?
les va a quedar un resultado negativo, porque una de sus componentes es negativa. ¿Cuánto les quedó? Me da 2.33 por fija la menos. ¿Tienes tu calculadora en radianes o en grados centígrados? No, normal, así me da el resultado. ¿Alguien más le da el mismo resultado? Ah, no, No, a mí me da negativo 7.22. sí, a mí también. ¿Negativo cuánto, perdón? Negativo 7.62. ¿Por qué queda negativo? Bueno, regresemos al diagrama de cuerpo libre. ¿Esta fuerza del hombro en qué cuadrante está? En el cuarto barra. Por lo tanto, el giro que tiene este ángulo es a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Y si es a favor de las manecillas del reloj, entonces su signo o valor tiene que ser negativo. Entonces queda este resultado. Entonces, estos dos valores que tenemos acá sería la respuesta del inciso B. Y este de acá sería la respuesta para el inciso A. ¿Alguna duda o consulta? Si no hay dudas, entonces tomémonos un receso de unos 8 minutos y regresamos a las 8:28. La transmisión queda abierta solo por el proceso de grabar, pero si alguien se quiere salir y volverse a conectar, lo puede hacer, siempre con el mismo link.
Bueno, pueden ver la pantalla proyectada. Sí. Bueno, el resto del capítulo 12 tiene que ver con esto que se llaman los esfuerzos. Y corresponde, por ejemplo, cuando se están realizando ciertas fuerzas. Hasta el momento, pues nosotros analizamos, por ejemplo, la cantidad de fuerza que puede soportar un material. Es decir, a ver si encuentro. Por ejemplo, en este caso de la mesa, no sé si recuerdan que lo miramos el martes, una persona se sentaba en determinada zona de la mesa, ¿verdad? Pero nunca se nos cruzó considerar si el material de la mesa soportaba o no el peso de la persona que se sentaba, ¿verdad? Sabemos de que, por ejemplo, si en una mesa ponemos un material muy pesado, puede ser de que esta se quiebra, ¿verdad? Al igual cuando analizábamos las cuerdas que soportaban al semáforo, no tuvimos en cuenta considerar el material del cual está hecho la cuerda y ver si podía soportar o no el peso, ¿verdad? Naturalmente, si se utiliza acero, puede soportar el peso que representa el semáforo, pero si es un cordón o algo, material no tan fuerte, entonces está naturalmente que va a ceder, ¿verdad? Entonces, esta parte de análisis de materiales se empieza a ver a través de las últimas secciones del capítulo 12. Entonces, dependiendo la situación que se nos presente, así va a ser el tipo de esfuerzo que se está realizando sobre estos materiales. Si tenemos fuerzas aplicadas que van en dirección hacia afuera del material, entonces a esta le llamaremos como tensión. Si se fijan, este es el material que tenemos y la fuerza está siendo aplicada como intentando expandir dicho material. Si lo tenemos de esa forma, vamos a tener un esfuerzo de tensión. Y el resultado de aplicar estas fuerzas en las direcciones opuestas y hacia afuera del material es que vamos a tener una elongación. Y esa elongación la vamos a conocer como delta L. Ya vamos a ver más adelante cómo calcular ese resultado o esa cantidad que se puede alargar. Pero creo que sí es algo que se observa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando aplican fuerzas en direcciones opuestas, el material se expande. ¿Qué tanto se expande? Bueno, depende del material y depende de la fuerza que se está aplicando. En uno que tenga mayor resistencia, entonces al aplicar la misma fuerza se va a expandir menos. Pero en otro que tenga menor resistencia, entonces la misma fuerza se va a expandir menos. Si lo que tenemos por en cambio es que la dirección de las fuerzas que están siendo aplicadas van hacia el material, como en este caso, entonces lo que tendremos es un caso de compresión. Y siempre vamos a tener presente un delta L, pero a diferencia de la tensión en la cual era que ganaba en longitud, en este caso va a perder en longitud. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, tensiones son fuerzas hacia afuera que lo intentan alargar, pero en este caso son fuerzas que van hacia el interior, que lo están comprimiendo. Por lo tanto, en este caso gana longitud y en este caso que tenemos acá está perdiendo longitud. Y eso básicamente es cambiando la dirección de las fuerzas aplicadas. Si recuerdan, en el caso cuando teníamos cuerdas, trabajábamos de manera similar con las tensiones. Pero nunca asumimos que había un cambio de longitud.
Y el otro esfuerzo que obtenemos acá es cuando tenemos una fuerza que está siendo aplicada de forma diagonal de esa forma. A este se le dice como fuerza de corte. Y por ejemplo, algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, cuando hay movimientos en suelos producidos ya sea por una desestabilización de los materiales o a veces puede ser también por excesos de lluvia, ¿verdad? O a veces también puede ser producido por choques de placas tectónicas o movimiento de las mismas. Entonces, esfuerzo de corte es bastante similar al de compresión. La diferencia es que las fuerzas no están siendo aplicadas en un mismo plano. Si se fijan acá, tanto en el de compresión como en el de, bueno, también, como en el de tensión, van aplicadas en el mismo plano o en la misma, por así decirlo, recta. En este caso tenemos fuerzas de igual magnitud, pero que están siendo aplicadas de forma paralela, no en la misma línea recta o recta de referencia. Entonces, eso lo que produce es que, si lo miramos en este paralelepípedo, es que tenga una deflexión de un ángulo. Entonces, para poder calcular siempre la deformación que va a tener, va a tener esa misma forma. Entonces, que aquí hay que tener en consideración la fuerza, el área y el desplazamiento que se tenía y este material de longitud original. Mientras que en los esfuerzos anteriores, como estamos hablando en una dimensión, solo consideramos longitud inicial, el cambio de la longitud que va a tener, el área transversal donde se aplica la fuerza aplicada. Entonces, para cualquiera de estos tipos de esfuerzos que se están provocando, las fórmulas aplicadas serían estas que tenemos acá. Este es, por así decirlo, el valor que estamos interesando o que queremos saber. Esta es la fuerza que está siendo aplicada. Esta es el área transversal. Esta es la longitud original. Si se fija, son datos que provienen de la propia geometría de la zona que se está analizando. Aquí el único término nuevo es esta letra. Esta letra es conocida como el módulo de Young. Y eso se puede consultar en esta tabla. Entonces, dependiendo del material, va a tener un módulo de Young característico. Entonces, cada material tiene su propia relación. Entonces, si nosotros quisiéramos o tuviésemos un caso en específico, por ejemplo, donde se está aplicando una fuerza que se está ascendiendo, por ejemplo, hierro colado, la fórmula que tendríamos que utilizar para determinar qué tanto se va a elongar o se va a extender es esa que tenemos acá. La fuerza F es la fuerza aplicada, área es el área al cual se está aplicando, la longitud original. Y el único término que no depende de las condiciones geométricas es el dato del hierro colado, que saldría de esta tabla. Igual funciona, por ejemplo, para la compresión. Lo único que cambia, si ustedes observan, es la dirección de las fuerzas. Entonces, siempre se puede utilizar esta misma ecuación, tanto para un esfuerzo de tensión como para un esfuerzo de compresión. En cambio, si queremos ver un esfuerzo de corte, si observan, la ecuación sigue siendo la misma. La única diferencia es que ya no trabajamos con el módulo de Young o E, sino que ahora aparece esta G. Pero esta G es el módulo de corte. Nuevamente es un parámetro que se consulta en esta tabla de referencia. Y dependiendo del
tipo de material con el cual se esté trabajando, entonces se obtiene dicho valor. Y el tercer caso en particular, por ejemplo, es qué pasa cuando ya no son materiales sólidos, sino que tenemos materiales que se pueden, perdón, que son fluidos. Un fluido es un elemento que adquiere la forma de su recipiente. Por ejemplo, cuando un objeto está en estado líquido o en estado gaseoso, se le considera como un fluido. Es decir, no sé si alguna vez han fijado, por ejemplo, con las bebidas o refrescos que se venden. Al momento de estar en su recipiente en el cual lo entrega a su distribuidor, tiene una forma, pero si lo sirve en un vaso, va a tomar la forma del vaso. Esa característica tienen los fluidos. Entonces, en ese caso, ya no hablamos de esfuerzos viéndoles en forma de longitud, sino que para eso hablamos de valores relacionados con volumen. Y tienen una relación bastante similar. Si observan esta ecuación, se puede reescribir de esta forma. Tienen la misma forma que las ecuaciones anteriores, la diferencia es que tenemos un signo negativo por la relación que va a tener o que va a estar operando. Es decir, aplicar una fuerza sobre esas para intentarlo comprimir va a producir un esfuerzo en otra dirección. Por eso el signo negativo. Pero la forma es exactamente la misma. Al menos la forma. Y nuevamente, en este caso, tenemos un nuevo coeficiente de corte. Pero que se puede verificar en esta tabla. La ecuación es exactamente la misma, se aplica para cada uno de estos casos. Lo único que cambia es la constante con la cual se va a estar trabajando. Bueno, aquí estamos hablando, por ejemplo, cuando estamos en conceptos de que no estamos produciendo ningún corte o elongación sobre este material. Y ya estamos hablando de cortes o oposición a los cambios. Entonces se tendría que trabajar con esta otra tabla de referencia de datos, la cual nos indica ciertos valores. Aquí lo más importante es saber observar las unidades con las cuales están siendo expresadas estas. ¿Recuerdan de qué es la unidad de Newton? Si recuerdan, bueno, la unidad que tenemos acá es Newton sobre metro cuadrado. Y la unidad de Newton es de fuerza.
Si el metro cuadrado es unidad de área. Entonces, si aplicamos una fuerza en un área determinada, entonces lo que estamos produciendo es un esfuerzo. Entonces, básicamente esto es cada uno de estos, pero tenemos un esfuerzo de tensión, un esfuerzo de compresión o un esfuerzo de corte. Si nosotros deseamos que el cambio de longitud sea mayor, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la fuerza en un área menor. Es decir, entre menor sea el área en la cual se está aplicando la fuerza, mayor va a ser la elongación o el cambio delta L en estos materiales. Si el área disminuye, entonces delta L va a aumentar. Si la fuerza aplicada aumenta, entonces el cambio producido en el material también va a aumentar. En este caso, si recuerdan, E es una constante para el material, no va a cambiar. Es decir, si hay hierro colado, ese va a ser el valor para siempre ese hierro colado. Y la longitud que este tiene es también una característica física del material. Los únicos factores externos, bueno, no tanto externos, pero sí externos, es la fuerza que se está aplicando y el otro es el área en la cual se está aplicando. Por ejemplo, este dibujo que tenemos acá, si la fuerza estuviese aplicándose en esta forma, entonces la elongación que va a tener es mucho menor. ¿Por qué? Porque el área en la cual se está aplicando es mayor. Pero si se aplica en esta zona cuya área es menor, entonces va a tener una mayor cambio de longitud. Entonces los únicos factores externos que pueden influir son estos dos que tenemos acá. ¿Por qué? Porque esto es una constante y esto también es una constante. E igual esto aplica para todos los demás elementos. Ya sea un esfuerzo de tensión, compresión o de corte. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Estaríamos haciendo ejercicios de este último tema para el martes. No estar. Perdón, que se entrecortó la señal, no entendí. Los mismos ejemplos que están en clase o Ejercicios. O sea, ¿sí? estas son las fórmulas utilizadas y diríamos ejercicios. Ok. El examen se mantiene el 8, ¿verdad? Sí, para el jueves, pero de la otra semana. Ajá. De momento no nos han dicho nada. ¿Y qué hora es? No me acuerdo. Les voy a reenviar la programación con las fechas para que lo tengan a mano en el grupo de WhatsApp. Se las había enviado por correo. Pero se las voy a enviar por WhatsApp. Entonces nos miramos el próximo martes. Lick, yo tengo una consulta. Sí. Es que la clase pasada le envié la tarea, la segunda, pero no sé si la habrá visto. Es que todavía no las he recibido, por eso es que no, o sea, si me meto en los WhatsApp individuales ya me aparece como leído, entonces. Ajá. Ah, entiendo. Gracias. Cheque. Entonces pasa buen día y nos vemos el martes. Hasta el martes, Lick. Buen día. Buen día. Saludos.